Todos los creyentes que estamos aquí sabemos que en un momento dado vinimos a Cristo, depositamos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero yo espero, mis hermanos, que todos aquí también sepamos que esa es solo una parte de la historia y de hecho ni siquiera es la parte más importante de la historia. Para que un pecador como tú y como yo, muerto en sus delitos y pecados, podamos poner nuestra confianza en Cristo y hacer de Cristo nuestro tesoro, como hablaba Justin hace un momento. El Espíritu Santo tiene que iluminar nuestro entendimiento, tiene que transformar radicalmente nuestro corazón. Y es precisamente acerca de ese tema que yo quisiera hablarles en esta última hora, a la luz de 2 Corintios capítulo 3. Yo les pido por favor que vayan a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desmayamos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Siempre se ha dicho que un texto fuera de contexto viene a ser un pretexto. Así que, mis hermanos, antes de entrar directamente a ver lo que Pablo nos está enseñando aquí, veamos el contexto. El contexto de este pasaje es una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. Si leen el capítulo 3 de 2 Corintios, se van a dar cuenta que Pablo nos está hablando aquí de la gloria que tuvo el pacto antiguo, el pacto del Antiguo Testamento y el nuevo pacto. El antiguo pacto es el que Dios hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, mientras que el nuevo pacto es el que fue inaugurado por Cristo por medio de su obra redentora. Los dos pactos provienen de Dios y en ambos Él ha manifestado su gloria. Pero el argumento de Pablo es que en el nuevo pacto la revelación de esa gloria y su impacto en nosotros es muchísimo mayor. Y para mostrarnos la superioridad de un pacto sobre otro, Pablo se vale de un episodio muy conocido en la historia de Israel y que yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes han leído probablemente o han escuchado acerca de este episodio un montón de veces. Pablo se va a Éxodo capítulo 33 y específicamente el versículo 18, donde Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Yo quiero ver tu gloria. Y ustedes conocen la respuesta de Dios. Dios les responde, eso no puede ser posible.
Nadie puede ver mi rostro, es decir, nadie puede ver mi esencia, porque nadie puede verme y vivir. Así que Dios le dice a Moisés que lo va a colocar en la hendidura de una peña. Y dice, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Hermanos, guarden esa frase allí en su disco duro. Nadie verá mi rostro. Por supuesto, Dios no tiene espaldas, Dios no tiene manos, porque Él es espíritu, dice el mismo Jesús en Juan capítulo 4, versículo 24. Pero Él está hablando a Moisés en términos que él pueda entender. Esto es lo que en la Biblia se llama un lenguaje antropomórfico. Dios está hablando en un lenguaje que tú y yo podamos comprender, un lenguaje accesible a nosotros, para hacerle ver a Moisés que solo puede tener una visión parcial de su gloria. Sin embargo, dice en Éxodo 34, 29, que al exponerse de ese modo a ese vistazo parcial de la gloria de Dios, la piel del rostro de Moisés resplandecía. Tanto así que él tuvo que ponerse un velo sobre su cara, porque los hijos de Israel tenían temor de acercarse a Moisés. Y ahora Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 3 que ese velo en el rostro de Moisés es una ilustración del velo espiritual que los incrédulos tienen en su corazón y que no les permite ver la gloria de Jesucristo tal como es revelada en las Escrituras. Noten el capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se endureció. La Biblia de la Reina Valera del 60 dice se embotó. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Pues solo en Cristo ese velo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Ese trozo de tela en la cara de Moisés vino a ser una representación de la obstinación del pueblo de Israel en particular y de todos los incrédulos de manera general. Así que mi primera enseñanza, lo primero que yo quiero ver de este pasaje que vamos a considerar en esta hora, es el obstinado corazón de los incrédulos que no les permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No solamente el corazón del pueblo de Israel estaba embotado, es que todos nuestros corazones antes de venir a Cristo estaban en la misma condición. Vean otra vez el versículo 3 del capítulo 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El problema del hombre incrédulo, dice Pablo, es que está completamente ciego al resplandor de la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y el diablo, el enemigo de nuestras almas, hará todo lo que esté a su alcance para que el incrédulo permanezca en esa condición. Ahora, cuidado, ojo, no pensemos por eso, pobrecito pecador, que el diablo ha cegado para que no pueda ver la gloria del Señor y se convierta. No, mis hermanos, esta es una ceguera voluntaria y culpable. Un ciego físico es incapaz de ver la luz del sol, pero él no está pecando por eso, porque él no puede verla. Pero el incrédulo está ciego
porque Él no quiere ver. Él no es una pobre víctima de Satanás que le ha puesto una venda en los ojos que le impide ver a Cristo en su hermosura y ser atraído a Él. No, mis hermanos, Satanás no ha cegado el entendimiento de personas buenas e inocentes, sino de los incrédulos, dice Pablo. De los que han decidido no creer, de los que se rehúsan a humillarse delante del Señor. Es por eso que en Efesios capítulo 4, versículo 17, Pablo conecta esa ceguera con la dureza del corazón. Es la dureza del corazón humano lo que nos impide ver que Jesucristo es glorioso. Miren, si ahora mismo todos los seres humanos se quedaran ciegos, el sol seguiría siendo brillante. Si en el mundo entero no hubiera una sola persona que viera a Cristo hermoso, que viera a Cristo glorioso, que viera a Cristo maravilloso, Él seguiría siendo hermoso, glorioso y maravilloso, aunque nadie lo viera. Ese es nuestro Señor. Esta es la condenación. Dice Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo. Y ahora escuchen, los hombres amaron, es un problema del amor. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mis hermanos, antes de que tú y yo viniéramos a Cristo en arrepentimiento y fe por la obra poderosa del Espíritu Santo, tú y yo amábamos las tinieblas porque estábamos tan enamorados de nuestra propia gloria, estábamos tan enamorados de nuestra propia fama que no queríamos ver la de Cristo, no queríamos que Cristo nos hiciera sombra. Bajo el dominio de las tinieblas, dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa era tu condición y la mía cuando no éramos creyentes. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo dice que el hombre natural, es decir, tal como tú saliste del vientre de tu madre, el hombre no regenerado no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por supuesto, hay teólogos impíos que leen la Biblia y pueden llegar a comprender intelectualmente ciertas verdades de las Escrituras. Un teólogo impío puede creer que existe una Trinidad, puede entender que la Biblia habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un impío puede entender que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Sin embargo, somos incapaces, aún sabiendo eso, de percibir la hermosura de Dios y ser movidos a dejar de confiar en nosotros mismos para confiar únicamente en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y somos incapaces de hacer eso porque no queremos que Cristo se lleve la gloria. Nosotros queremos llegar al cielo. Yo no sé cómo es en otros países de América Latina, pero aquí en República Dominicana yo no sé por qué las personas le ponen letreros a los camiones. Hay algunos camiones que uno de los letreros favoritos es mi propio esfuerzo. Bueno, tú no vas a llegar al cielo manejando un camión que diga mi propio esfuerzo. Porque, como hemos dicho muchas veces, la salvación, no me miren como un hereje, la salvación es por obras, pero no por la tuya ni por la mía, sino por la de Jesús. Es por la obra de Él. Así que es por Cristo que vamos a llegar al cielo. Pero como nosotros no queremos que Él se lleve la gloria en nuestra salvación, preferimos seguir tratando de hacerlo por nuestro propio esfuerzo.
Así que, mis hermanos, se trata de una ignorancia obstinada, de una total insensibilidad a la verdad divina. ¿Hay esperanza para el pecador? Sí. Pablo sabía que a pesar de que esa es la condición del hombre sin Cristo, hay esperanza para el pecador, porque él mismo estuvo en esa condición cuando era un fariseo. Él era uno de esos judíos que leía el Antiguo Testamento y no podía ver allí la gloria de Cristo por causa del velo que él tenía en su entendimiento, hasta que el mismo Cristo se encontró con él camino a Damasco y con el brillo de su gloria lo transformó de tal manera que este hombre llamado Saulo dejó de ser un pecador, perseguidor de la iglesia, y vino a ser el apóstol Pablo. Así de poderoso es el brillo de la gloria de Jesús. Y aunque esa clase de encuentro es irrepetible, lo que le sucedió a Pablo es exactamente lo mismo que ocurre en todos nosotros cuando el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la obstinada ceguera del corazón humano. Veamos ahora en segundo lugar la obra iluminadora del Espíritu en la conversión. Todos los creyentes, mis amados hermanos, pasamos por una experiencia similar a la de Pablo. Solo que en vez de manifestarse a nosotros como lo hizo Cristo con él camino a Damasco, el Señor hace esa obra en nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Así que no estés esperando ningún encuentro extraordinario. Cristo se va a encontrar contigo a través de la predicación de su palabra. Note lo que dice Pablo en los versículos 5 al 6. Pablo acaba de decir que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Sin embargo, Pablo aún así predicaba. Y alguien podría preguntarle legítimamente: pero Pablo, yo no te entiendo. Tú estás diciendo que el pecador está ciego a la luz de la gloria de Jesucristo, y a menos que él vea esa gloria no se va a convertir. Entonces, ¿para qué tú predicas el evangelio? Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Saben por qué yo predico? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está aludiendo aquí al relato de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y así como la primera cosa que hizo Dios por medio de su palabra fue crear ¿el qué? La luz, sea la luz, así lo primero que hace Dios en el pecador por medio de su palabra predicada es iluminar nuestro entendimiento para que seamos capaces de ver, de saborear con deleite la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Génesis 1:3 Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Y lo mismo sucede en el acto creativo de la regeneración. Cuando Dios nos hace nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo, mientras un predicador está exponiendo fielmente la palabra, Dios viene a nosotros y de repente dice: sea la luz, y el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos adquirir una nueva comprensión de las verdades divinas que nos mueven a abrazar a Cristo en arrepentimiento y fe. De paso,
¿Se dan cuenta, mis hermanos, de lo trágico que es que sustituyamos la predicación de la palabra de Dios en nuestros cultos por otras cosas que parezcan más potables y más entretenidas para los incrédulos? Pastores, predicadores, hermanos amados, nosotros podemos llenar nuestros edificios con programas y cultos más entretenidos y espectaculares, pero ninguna de esas cosas puede resucitar a un muerto. Eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Y Él lo hace por medio de su palabra. Es en el contexto de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y cuando esa luz resplandece en nuestros corazones para recibir su palabra predicada, pasamos de muerte a vida, nuestra incredulidad se convierte en fe y nuestra rebeldía en obediencia. Así de poderoso es el rayo de la luz de la gloria de Jesucristo que se revela en el Evangelio. Entonces, comenzamos a ver a Cristo con tal hermosura, lo vemos con tal esplendor, lo vemos tan maravilloso que somos eficazmente atraídos hacia Él para deleitarnos en Él por encima de las cosas creadas. Dice Jonathan Edwards, ese gran predicador de la palabra del siglo XVIII, que el primer efecto de la obra regeneradora del Espíritu, es darle al alma la capacidad de gustar la hermosura y dulzura de la suprema excelencia de la naturaleza divina. Dejamos de adorarnos a nosotros mismos para venir a ser adoradores del Dios vivo y verdadero. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras abre nuestro entendimiento para que comencemos a comprender las Escrituras, pero con una nueva percepción espiritual de las verdades que allí se revelan, una percepción que no teníamos antes. Es entonces cuando podemos ver lo que nunca antes habíamos visto. Que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria que lo hace el ser más atractivo de todo el universo. Que no hay nadie como Él. Por supuesto, mis hermanos, al momento de la conversión no estábamos conscientes de esa obra previa de Dios en nosotros, así como el bebé recién nacido no sabe cómo fue que él vino a la existencia. Pero por la Biblia, ahora nosotros sabemos que eso fue lo que sucedió. Mi esposo y yo estábamos recientemente en Sevilla e hicimos un recorrido de el recorrido que hacían los condenados en la Inquisición, desde la cárcel donde eran juzgados hasta el quemadero donde eran quemados públicamente. Y el historiador con el que andábamos nos decía: yo quiero que ahora nosotros aprovechemos frente a este lugar tan icónico de España, de Sevilla, yo quiero que nosotros ahora cantemos: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fue un tiempo realmente muy emocionante cantar he decidido seguir a Cristo en ese punto allí. Ahora déjenme hacerles una pregunta, porque lo pensé en el momento que estaba cantando todo emocionado. ¿Es correcto que nosotros cantemos yo he decidido seguir a Cristo? Sí, es correcto. Es correcto. Yo fui que decidí seguir a Cristo. Lo que pasa es que a ese corito le faltan estrofas. Porque nosotros deberíamos cantar he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, porque el Padre me ha elegido.
Por eso he decidido seguir a Cristo, porque el Espíritu me ha iluminado, porque el Hijo me ha dado vida. O sea que hubo una obra previa para que yo llegara a ese punto en el que yo decidí seguir a Cristo. Y esa obra previa fue la obra regeneradora del Espíritu Santo. La conversión a Cristo, mis hermanos, es un milagro. Es un milagro. Eso solamente puede hacerlo Dios. Dios tiene que abrirnos el entendimiento. Dios tiene que iluminar nuestras mentes. Dios tiene que cambiar nuestros corazones de piedra en corazones de carne para que podamos verlo en su gloria superlativa con los ojos de la fe. Eso solo puede hacerlo Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús en Mateo 16 le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dijeron: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ahí Jesús les dijo: ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de mí? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, amén. Qué inteligente eres, Simón. Lo que ni los fariseos, ni los eruditos de Israel, que conocen también las Escrituras, han podido ver, tú te la llevaste al vuelo. Qué tipo más agudo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dios tiene que tomar la iniciativa. Pedro, tú eres un bendito de Dios. Eres un bendito. Porque el Padre te amó, y porque te amó desde antes de la fundación del mundo, Él te quiso revelar a ti lo que no le ha revelado a esos fariseos orgullosos. Te lo reveló a ti. Por eso eres un hombre bienaventurado. Mi hermano amado, yo no sé con qué condición tú llegaste aquí a esta conferencia, cuántas cargas tienes en tu corazón, pero déjame decirte algo: si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, tú eres la persona más bendita del planeta. Dios quiso vencer, Él quiso y decidió vencer tu ceguera voluntaria y obstinada para que ahora puedas ver. ¿Recuerdas lo que le pasó a Lidia en Hechos capítulo 16? El apóstol Pablo va al río, se encuentra un grupo de mujeres orando al Señor, y mientras Pablo estaba predicando, dice Lucas, el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. Dios le hizo a Lidia una operación de corazón abierto, y solo así pudo creer. Y lo hizo contigo y contigo y contigo y contigo y con todos los creyentes que están en este salón. Y esa transformación que se inició cuando Dios removió el velo que te impedía ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio, continúa avanzando exactamente como empezó, a través de la contemplación de esa gloria, tal como se revela en las Escrituras, por la obra iluminadora del Espíritu Santo. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la condición obstinada del corazón humano, ya vimos la obra iluminadora del Espíritu en la conversión. Veamos ahora, en tercer lugar, la obra iluminadora del Espíritu en la santificación progresiva. Versículo 18 del capítulo 3.
Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahí está la santificación progresiva. Somos transformados de gloria en gloria, contemplando la gloria del Hijo. Ahora, mis hermanos, yo no quiero que ustedes pierdan de vista otra vez el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Recuerden que en el antiguo pacto, en Éxodo 33, solo Moisés pudo tener un vistazo de la gloria de Dios. ¿Recuerdan? ¿Qué dice Pablo ahora? ¿Qué sucede en el nuevo pacto? Que todos nosotros vemos esa gloria. Aquí no hay privilegiados. Como decíamos ayer cuando hablábamos de la unción, los pastores no somos los ungidos. Pertenecemos a una élite. No, yo tengo un oficio diferente al tuyo, pero somos cristianos los dos. Y de paso, déjame decirte que la misma responsabilidad que yo tengo de estar aquí el domingo, bueno, no aquí, en mi iglesia, pero la misma responsabilidad que tienen los pastores de estar aquí el domingo predicando la palabra, hermanos de la IBI, es la misma responsabilidad que tienes tú de venir aquí a oírla. Porque nosotros no pertenecemos a ninguna élite. Somos cristianos. ¿Y qué dice Pablo aquí? Que todos los cristianos, no Miguel, ni Chacho, ni yo, ni nadie, ni Justin, ni José, no, todos los cristianos, todos nosotros vemos esa gloria. A diferencia del antiguo pacto. Pero hay otra cosa más sorprendente. ¿Qué fue lo que vio Moisés? En ese lenguaje antropomórfico, él vio las espaldas de Dios. Él tuvo un vistazo parcial. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4? Que ahora en el nuevo pacto tú y yo, por la obra iluminadora del Espíritu, mientras leemos la palabra, vemos la faz, vemos el rostro. No vemos la espalda, le vemos la cara. ¿Lo vieron en el texto? Todos los creyentes del nuevo pacto tenemos el privilegio de ver como en un espejo la gloria del Señor reflejada en Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Eso como de un espejo. Bueno, en Santiago 1:23, seguramente recordarán que Santiago compara al hombre que escucha la palabra como alguien que mira su rostro en un espejo. Esos espejos, no eran de vidrio como ahora, sino de bronce pulido, de metal pulido, y por lo tanto la imagen, el reflejo no era perfecto. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy al ver la gloria de Cristo revelada en las Escrituras. Esa visión no es tan clara como la que veremos cuando estemos en la gloria en cuerpos glorificados. Sin embargo, a pesar de eso, al contemplar esa gloria en la Escritura como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo se convierte en lo que admira. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando abrió nuestros ojos? Que ahora nos permite ver la hermosura, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos viendo su gloria a través de la palabra, al ver esa gloria revelada en el Evangelio, somos transformados de gloria en gloria, porque todo el mundo se convierte en lo que adora. Ese es el problema de la idolatría. Dicen el Salmo 115, hablando de los ídolos: se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Óyeme bien, como decía Justin, la adoración no es lo que pasa aquí el domingo. Eso pasa los 7 días de la semana. Y tú te conviertes en lo que adoras. ¿Saben qué? Los que manejan la publicidad saben eso.
Ellos saben el impacto que tiene la idolatría y cómo los fans suelen imitar a sus artistas favoritos. Cada vez que yo voy a uno de estos viajes y paso por Zona Franca en el hotel y veo estos anuncios de perfume, cosméticos, y está allí Julia Roberts. Mira, no vayas a creer que porque te pongas el perfume de Julia Roberts y uses el cosmético de Julia Roberts te va a aparecer la Julia Roberts. Pero ellos saben que el impacto es tal que todos aquellos que admiran la belleza de esta actriz quieren parecerse a ella. Bueno, mis hermanos, lo que estamos diciendo aquí es que nosotros admiramos a Jesús y contemplamos su gloria en su palabra. Y como admiramos a Jesús y nos deleitamos en Jesús y lo vemos a Él más hermoso que nada de lo que existe en el universo, al contemplar esa gloria somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor, porque nos convertimos en lo que adoramos. Ese es el proceso de santificación. De hecho, lo que va a ocurrir cuando lleguemos al cielo es que vamos a poder contemplar la gloria de Jesús como nunca antes la habíamos visto, y la clara contemplación de esa gloria nos transformará por completo a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es, y todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Veremos a Cristo y la contemplación de esa gloria en cuerpos glorificados nos transformará por completo. Pero ahora, eso está sucediendo gradualmente mientras contemplamos esa gloria como en un espejo a través del Evangelio. ¿Tú quieres tener victoria sobre el pecado? ¿Tú quieres seguir avanzando en tu proceso de transformación y de madurez? No hay atajos aquí. Tienes que mirar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús. Tienes que contemplar, saborear, gustad y ved que es bueno el Señor. Atesorar su gloria hasta que el brillo pasajero de las cosas de este mundo pierda su valor. Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo en su palabra. Admíralo tanto, 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 que cuando el diablo te traiga sus ofertas y tú lo mires a través del brillo de la gloria de Jesús, esto parezca basura. Así es que somos transformados. Pero eso es imposible. O sea, no podemos ver a Cristo y crecer en la percepción que tenemos de su hermosura leyendo su palabra sin la obra iluminadora del Espíritu. Necesitábamos esa obra cuando éramos impíos y estábamos en tinieblas, pero la necesitamos todavía siendo creyentes. ¿Qué le pide el salmista al Señor en el Salmo 119? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista sabía que podemos leer la palabra usando nuestro conocimiento de la gramática y tratar de entender el significado del texto, pero él quería más que eso. Él quería ver las maravillas reveladas en este libro. Las maravillas. ¿Y qué son esas maravillas? Otra vez cito a Jonathan Edwards.
El salmista se refiere, dice él, a las maravillosas manifestaciones de la gloria y las perfecciones divinas presentes en los mandamientos y doctrinas de la palabra. Eso es lo que él quiere ver. Tú y yo necesitamos ver las maravillas que Dios ha revelado de sí mismo, que Dios ha revelado de su obra en su palabra. Pero para eso necesitamos que Él siga abriendo nuestros ojos. Necesitamos más visión. Para que un ciego vea las estrellas, él necesita dos cosas. Primero, visión y un telescopio. Bueno, los creyentes que estábamos ciegos, recuerdan, ahora podemos ver esa estrella de la mañana resplandeciente de Jesucristo, porque tenemos visión, el Espíritu Santo nos iluminó y tenemos el telescopio. Aquí está. Pero todavía necesitamos cada día una visión más clara, más clara, más clara. Hace 2 años, mi oftalmólogo me dijo, mira, ya no puedo más contigo, ya estoy tratando de degradar los lentes y ya no se puede porque tú necesitas una operación. Tienes el cristalino, el lente que trajiste de fábrica está dañado y tienes catarata, así que necesito ponerte un implante aquí. Y bueno, no tengo de otra. Vamos a la operación. Yo no tenía ni idea de lo mal que yo estaba viendo. Cuando me hicieron esa operación y yo por fin pude ver el cielo azul, decía Gloria, le decía a mi esposa, yo no sabía, no me estaba dando cuenta que el cielo era tan azul. Yo necesitaba una operación. Ahora, yo no estaba ciego, pero yo necesitaba que mis ojos funcionaran mejor. Lo que yo estoy diciendo, mis hermanos, es que tú y yo tenemos catarata en los ojos del alma. Y nosotros, siendo creyentes, tenemos catarata. Y necesitamos que el Espíritu Santo siga abriendo nuestros ojos espirituales. No para revelarnos nuevas verdades, sino para enseñarnos las maravillas que Él ya reveló y que están escritas en este libro. Eso era lo que Pablo pedía por los creyentes en Éfeso. Pablo les dice, óyeme, yo le oro al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Estaban estos efesios, estos creyentes ciegos? No, ellos ya veían, ya el Espíritu Santo los había iluminado, pero Pablo está diciendo, todavía necesitan más visión, necesitan más visión. Y yo le pido al Señor en oración que siga abriendo los ojos de vuestro entendimiento. ¿Saben para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Un poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales. O sea, tú y yo necesitamos vivir a la luz de la esperanza que ahora tenemos en Cristo. Tú y yo necesitamos vivir a la luz de las riquezas de la gloriosa herencia reservada para nosotros en los cielos. Y tú y yo necesitamos estar conscientes de la supereminente grandeza del poder de Dios que está a nuestra disposición para que podamos luchar eficazmente contra el pecado, para que podamos seguir desarrollando el carácter de Cristo. El diablo te dice que tú no puedes. El diablo te dice que para ti no hay esperanza. Pablo dice, por inspiración del Espíritu Santo, que sí puedes porque el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, el poder que sentó a Jesucristo en los lugares celestiales está disponible para ti. Nosotros necesitamos saber eso. Ahora, ¿saben qué? Todo eso ya fue revelado en la Biblia.
Todo eso está aquí. Pero la comprensión, la asimilación de esas verdades requiere de la obra iluminadora del Espíritu. ¿Saben por qué? Yo les decía a ustedes que todos nosotros tenemos catarata. El pecado todavía mora en nosotros y el pecado en cierto grado todavía oscurece el entendimiento. Tú y yo tenemos que vencer prejuicios del corazón para dejar de competir con la gloria de Jesús. Para querer que sea su gloria la que brille en vez de querer que los demás vean nuestra vanagloria. La Biblia es tan precisa, ¿verdad? Que a nuestra gloria le llama vanagloria. O sea, una gloria vana. O sea, una gloria hueca. O sea, una gloria que no es gloria. Que tú no eres el ser extraordinario que tú crees que eres. Ni yo tampoco. Pero para eso necesitamos la obra iluminadora del Espíritu. Esos prejuicios deben ser vencidos para que podamos entender y aceptar ciertas doctrinas. ¿A ti no te ha pasado que leyendo la Escritura y leyendo acerca del infierno, de repente lo sientes demasiado fuerte? ¿Es porque tú eres más bueno que Dios? ¿O es porque el pecado que mora en ti te impide ver la justicia de Dios con tal claridad que tú entiendas que todo aquel que pisotea esa gloria merece el infierno? Eso es prejuicio. Necesitamos luz para obedecer sus mandamientos, entenderlos y obedecerlos. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios mientras leemos la palabra que Él inspiró. Mira, mi hermano, y yo sé que es tarde, estamos cansados, pero escucha esto para que seas agradecido. Si tú estás leyendo la Biblia y eres capaz de entender lo que lees y aceptas con gozo el contenido de lo que estás leyendo y aprecias más a Cristo y su evangelio y tienes un mayor deseo de hacer la voluntad de Dios y tu esperanza y tu confianza se fortalecen leyendo la Biblia, dale gracias al Señor ahí mismo, porque eso solo fue posible por la obra iluminadora del Espíritu en ese momento. Él está obrando continuamente, diariamente, para que tú y yo podamos entender este libro. Es que tú lees de repente una promesa y dices, wow, lo vi. Ahí mismo, gracias Señor. No es porque yo soy más inteligente, es por la obra de tu Espíritu. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo les dice, yo doy gracias a Dios sin cesar de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creen. ¿A quién le daba gracias Pablo? ¿A los tesalonicenses o a Dios? A Dios. ¿Y sabes por qué Pablo le daba gracias a Dios? Porque los tesalonicenses hayan recibido la palabra predicada no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso solo fue posible por una obra del Espíritu Santo. De lo contrario, nosotros diríamos, como dicen muchos miembros de las iglesias, eso es lo que dice Miguel, eso es lo que dice José Agüero. No, óyeme, si tus pastores te están demostrando con argumentos que eso es lo que el texto bíblico realmente dice, eso no es palabra de hombres, eso es palabra de Dios. No porque Miguel sea inspirado, ni José Agüero, ni Chacho, ni Joselo, ni ninguno de nosotros. No somos inspirados.
Pero la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios, dice el Catecismo de Heidelberg. La predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pablo daba gracias a Dios, no a los tesalonicenses. En conclusión, y parafraseando al autor de Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: tú y yo necesitamos la obra del Espíritu para ser salvos. Tú y yo necesitamos la obra del Espíritu para ser santos. Eso es todo lo que yo he querido demostrar en esta noche. Sí, es nuestra responsabilidad leer la Biblia con atención. Es nuestra responsabilidad hacer todo el esfuerzo y aplicar las reglas de interpretación bíblica correctas para entender el texto bíblico. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, considera lo que digo. ¿Sabe lo que dice el texto? Literalmente en el griego: Timoteo, dale mente a lo que digo, y el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Ven? Yo hago mi esfuerzo de entender, dale mente, y en ese esfuerzo el Señor te dará entendimiento, porque Dios no ha prometido bendecir a vagos. Pastores, el Señor no ha prometido bendecir a vagos. Sé que ustedes han oído seguro la historia del pastor que vivía al lado de su casa, de la iglesia, y que preparaba el sermón yendo camino de su casa a la iglesia. Y los hermanos lo mudaron a 10 kilómetros de la iglesia, porque así no se puede. Dale mente, preparar un sermón toma tiempo. Estudiar la Escritura para cualquier cristiano toma tiempo. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Así que nosotros tenemos que poner nuestra mente, nuestras capacidades intelectuales, cada cual según lo que el Señor le dio, para poder entender este libro. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que este libro hace entender a los simples. Esto no es física cuántica. El Señor hace entender a los simples. Este libro ilumina el entendimiento, hace sabio al sencillo. Y me llama la atención la palabra sencillo, la palabra hebrea que aparece allí significa una puerta abierta. Hay personas que tienen la puerta abierta para recibir todo lo que leen en internet. Eso es un simple, un sencillo. Por eso decía alguien: ten cuidado con tener la mente abierta. Se te puede caer el cerebro. Yo tengo la mente abierta. Yo no tengo la mente abierta. Yo quiero que mi mente esté en lo que dice aquí, porque esta es la palabra de Dios. Y cuando Dios y el mundo están en contraposición, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que cuidado, no tenga la mente tan abierta. Pero ¿sabes qué es lo que dice el Salmo? Que el Señor toma a una persona simple, a una persona sencilla, y lo hace sabia por medio de la palabra. Así que sí, tú y yo necesitamos responsablemente leer la Biblia, pero el gozo, la obediencia, el deleite, el consuelo, la amonestación, la esperanza, el aliento, la fortaleza que derivamos de nuestra lectura de las Escrituras solo será posible mientras leamos, meditemos y estudiemos la Biblia en dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. Por eso es que al acercarnos a este libro debemos venir con esta actitud: oh Dios, abre mis ojos para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley. Oh Dios, que tu Espíritu me dé entendimiento para comprender tu palabra y para que pueda apropiarme de ella y para que pueda vivir a la luz de ella. Resplandece en mi corazón, oh Dios, para una iluminación cada vez mayor del conocimiento de tu gloria en la faz de Jesucristo.
necesito tu espíritu, Señor, para ver esas maravillas reveladas en las páginas de tu precioso libro y seguir siendo transformado de gloria en gloria mientras contemplo en el evangelio la gloria de tu Hijo. Señor, cuando predique el evangelio a otros, por favor, Señor, vence la obstinación de los que me escuchen. Ábreles el entendimiento para que vean la gravedad y la fealdad de su pecado y que al mismo tiempo sean tan atrapados por la hermosura de mi Salvador que renuncien a todo y se rindan a Él en arrepentimiento y fe. Oh, mis hermanos, que el Espíritu Santo se derrame con poder sobre este auditorio, para que la palabra predicada, no solamente ahora, todo lo que ustedes han escuchado a lo largo de este fin de semana y lo que van a escuchar mañana, obre eficazmente en cada corazón. Por un lado, venciendo la obstinación de algunos que probablemente aquí están sin Cristo. The truth is endless,
so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing